¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Compartimos una vez más esta noche este mensaje de vida y estará a cargo de nuestros hermanos Luis y Victoria. Así que mis hermanos, que Dios les bendiga y sé que tiene el Señor algo especial para usted, un milagro para su vida, una bendición. Así Amén, que Señor. adelante, Dios les bendiga y gracias por estar. Amén. Gloria a Dios. Sí, sí. Buenas noches, Dios le bendiga a cada uno que están ahí, delante de detrás de esta pantalla. Así que damos gracias al Señor por darnos nuevamente esta oportunidad de traer la palabra del Señor a sus hogares. Así que vamos a darle, saludando a Verón aquí. Buenas noches, que el Señor lo bendiga. Así que bueno, una vez más tenemos este privilegio, ¿no? de hablar de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más grande que hay, que hubo en toda la historia y lo habrá. Así que le aliento, hermanos y amigos, que esta palabra que el Señor ha preparado para esta noche, que sea de mucho beneficio para nuestra vida. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, ¿no es cierto?, estar ahí expectante, ¿no es cierto?, para esperar el mensaje que el Señor tiene, para cada uno de los que estamos, ¿no es cierto?, necesitados, porque somos necesitados del Señor. Yo creo que cada uno de los que están ahí deben tomarse el tiempo de escuchar la palabra, porque el Señor quiere hacer grandes cosas. Y bueno, hablando de tiempo, sabemos que acá está lloviendo. Tuvimos una tarde bastante lluviosa y yo creo que esa lluvia el Señor va a hacer transformar en lluvia de bendiciones. Eso es si vos lo crees. Así que es importante creer, porque al que cree todo le es posible. Dios le bendiga a cada uno, los que están ahí expectantes, ahí esperando la palabra, porque tienen hambre, tienen sed del Señor. Así que cuando quieras empezamos, Verón. Amén. Sí, bueno, queremos compartir una palabra del Señor en esta noche y vamos a ver cuál fue el plan de Dios, ¿no?, con la humanidad, y cómo el Señor nos muestra a través de su palabra, a través del caminar de Jesús por la tierra, cómo el Señor iba enseñando a su discípulo, y hoy nosotros, que gracias a ese tiempo que Él tuvo, ¿no?, con su discípulo, hoy nosotros podemos aprender de Él esta gran revelación, ¿no?, que Él puso a aquellos que se disponen a creerle y a escucharlo. Y vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 1 y versículo 15, para empezar. Bueno, y yo soy la encargada de leer en este caso. Gloria a Dios, qué privilegio. Bueno, en Marcos 1:15, como dijo acá Luis, dice así. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, diciendo, ahí empieza, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Fíjense que ahí arranca el Señor con su ministerio, ¿no? Y nosotros estábamos apartados, estábamos instituidos de la presencia de Dios. Y como Él viene, y todo aquello que ya conocemos la palabra, sabemos que el Señor nació de una virgen, que nació de una jovencita, y Él pasó un tiempo, ¿no? Seguramente que Él fue aprendiendo todas las cosas que el Padre le iba hablando, y acá llegó el momento de que Él salió a mostrar su reino, ¿sí? Y fíjense que ahí nosotros podemos ver que en el acercamiento de Él, ¿para qué era? Para acercarnos al Padre, acercarnos a Dios. Qué cosa tremenda. Si nosotros analizamos un poquito, nos detenemos un poco en esta palabra y vemos cómo arranca esto, todo lo que el Señor pasó y todo el esfuerzo que puso, ¿no?, para recorrer por distintos lugares. Y vamos a ver ahí en el libro de Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al 22. Ahí vamos a ver nosotros cuál fue el plan, cómo el Señor vino por un propósito, vino con un plan. Y detengámonos a mirar y a ver
cómo el Señor en aquel tiempo acercaba a las personas que realmente estaban apartadas, destituidas de todo, y cómo el Señor, por esa infinita misericordia de amor, cómo hacía que las personas se acercaran. Amén. Ahí va a compartir Victoria la palabra. Bueno, voy a leer del 17 al 21. 17:11 al 21. Dice así. El título dice: 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándoles gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Amén, gloria Amén. a Dios. Ya el siervo de Dios oró por nosotros, así que solamente tenemos que desarrollar esta hermosa palabra, ¿no? Que el Señor en este tiempo, me estuvo tocando por este tema, por una situación también que yo lo viví de cerca. Y fíjense por qué yo le decía del reino, es decir, ¿para qué venía? ¿Cuál era el plan de Jesús? ¿Cuál era el plan de Dios con su Hijo? Y fíjense que ahí nosotros pudimos ver que esas 10 personas le hablaron de lejos. Aquellos que conocemos sabemos que la lepra no le permitía acercar a nadie, estaban totalmente alejadas. Y fíjese el respeto del Señor, porque el Señor ya sabía que Él los sanaba a esos 10 leprosos. Y Él también le contestó desde lejos. O sea, Él no le dijo que se acerque, porque Jesús en ese momento estaba con personas al lado y sabía que iban a rechazar el resto de las personas, esas personas que estaban contaminadas con esa enfermedad. ¿Sí? Entonces Él ordenó directamente, le dio una directiva a esos 10, y ahí Él le dirige y le dice que se vayan y que se presenten al sacerdote, porque era que se encargaba de decir este sí, este no, por las situaciones que se vivía, por las enfermedades y un montón de cosas. Entonces fíjese cómo el Señor ahí, Él cumplió todo lo que tenía que cumplir, cumplió toda la ley, no provocó de ninguna manera que nadie se inquiete con la presencia de esas personas. Y cuando esta persona en el camino, como dice la palabra, se encuentra que él estaba sano y volvió. Él cuando vuelve él ya pudo entrar. A ver si entendemos esto. Antes esa persona estaba alejada. Antes esa persona estaba negada por todo, ¿sí? Y cuando el Señor le da una directiva, tras el clamor de ellos, le da una directiva, ellos cumplen con esa directiva, Él vuelve, ¿sí? El Señor le hace un reclamo ahí, ¿no? ¿Dónde están el resto? Volvió uno solo. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces tal vez vos inconscientemente, ignorantemente de lo que verdaderamente es el Señor Jesucristo, vos le pediste a Dios una mano? Por lo que yo veo, esta gente no eran seguidores de Jesús hasta ese momento. Fíjese, tal vez vos no sos seguidor de Jesús, no sos seguidora de Jesús.
Pero vos fíjate que si vos en una oportunidad, en un momento difícil de tu vida, vos le pediste una mano al Señor, el Señor te dio la mano. Y aquí está la clara respuesta. ¿Quién vuelve a Él? ¿Quién vuelve? Y fíjate que Él le responde, le dice, tu fe te ha salvado. Y anterior se dice tu fe, que Él fue sanado. Entonces nosotros lo que más nos tiene que importar es ser salvados, ser salvo por el Señor. Entonces cuando el Señor hace un milagro en nuestra vida, debemos tener ese reconocimiento de volver. Por eso muchas veces tal vez mucha gente pueden decir, ¿qué es lo que dicen toda esta gente? ¿Qué hablan? ¿Me entienden? Porque estamos leyendo, supongamos, una palabra de Dios y decimos, y a veces tal vez sea como inentendible, pero acá nosotros podemos ver que esas personas estaban totalmente apartadas, totalmente despreciadas. Y el Señor mostró al resto que eran despreciadas esas personas. Él no lo acercó, no lo llamó, le dijo, vení, te doy un abrazo, sino le dio una orden. Fíjense, le dio una orden. Ellos acataron la orden, ellos siguieron. Y lo que me llama la atención de esto es que solamente uno volvió. Y ahí Victoria tiene un comentario sobre ese tema para que nosotros vayamos compartiendo el matrimonio, lo que el Señor nos va dando. Bueno, sí, gloria a Dios. No, lo que justamente él también lo está diciendo, nada más que era completar un poquito entre los dos. Lo que yo veo, ¿no? ¿Cuántas veces somos despreciados? Porque acá es doblemente, porque por ser samaritano y por tener lepra. Podemos notar ahí, ¿no es cierto?, cómo esta persona era rechazada por las demás personas, por la lepra, porque como todos sabemos, la lepra era contagiosa, ¿no es cierto? Bueno, hoy gracias a Dios no tenemos eso, pero qué importante que es entender esa parte, porque ¿cuántos somos rechazados? Vos que estás ahí, te rechazaron muchas veces, te ignoraron, te despreciaron, no sé, a lo mejor te despreciaron porque tomabas mucho, porque simplemente te despreciaron. Vos sabés por qué te despreciaron, pero acá podemos ver a Jesús. A Jesús no tuvo ni un inconveniente de sanarlo y salvarlo. Y esta es la oportunidad que Dios te da, que el Señor te da en esta noche. En la oportunidad de sanarte, y no solo de sanarte, sino también de salvarte. Muchas veces yo fui una persona rechazada. A mí me rechazaron desde pequeña, yo no entendía, pero ¿sabe qué? Hay un propósito con tu vida. Cuando sos rechazado, cuando sos rechazada, es porque hay algo que Dios te dio a vos y que el enemigo de nuestras almas quiere robar. Y van a usar a personas que están cerca tuyo. Y vos decís, sí, pero mi pareja no, porque mi mamá, conmigo pasó que fueron mis tíos y mis primas. Fui muy rechazada desde muy chica. Al principio, cuando yo era chiquita, vivía enferma. Vivía en el hospital, vivía internada, y era tremendo. Porque el Señor tiene un plan. Cuando tiene un plan el Señor con tu vida, el diablo va a querer que no te acerque al Señor, te va a poner trabas. Y eso sí, te van a rechazar como rechazaban en ese tiempo a los samaritanos y justamente a esas personas enfermas de lepra. En este tiempo, justamente en este tiempo donde hay pandemia, ¿cuántos están en esa situación de no poder acercarse, son rechazados, no dan los nombres porque la gente empiezan a decir cosas, como que apartarse porque están, ¿no es cierto? Bueno, es verdad, pero nosotros no podemos apartar, es creer en el Señor Jesucristo, que Él hace su obra, Él va a hacer la obra. Qué importante es tomarte este tiempito, dijiste vos, bueno, voy a escuchar la prédica. ¿Cuántas veces dijiste eso? Sí, hoy voy a escuchar, pero no lo escuches, solamente escuchar no es también realmente que entre en tu corazón, que el Señor pueda sanar tu corazón. Pero ¿sabe qué? Vos tenés que abrir la puerta de tu corazón porque vos tenés el picaporte, y abrís el corazón, el Señor puede obrar, así como obró y va a seguir obrando como obró en mi vida. Déjame decirte que el Señor es fiel. El Señor es fiel
y Él no hace acepción de persona. ¿Mm? Yo no sé qué situación estás vos ahí. No sé cuál es el problema, si es enfermedad, si es la economía en este tiempo. Quiero decirte que Dios hace la obra, no va a ser, Dios hace la obra. Pero qué bueno es ser agradecido con el Señor, así como fue este samaritano. El samaritano, cuando se dio cuenta de que estaba sano, él se dio vuelta y ¡pax! Dijo, me voy. ¿Y qué hizo? Se arrodilló, reconoció al Señor como Él es, Amén. Dios mismo. ¿Mm? Este es el tiempo. Eso es lo que yo quería compartir. ¿Saben por qué? Porque los samaritanos en aquel tiempo eran rechazados por los judíos, por ser samaritanos, que eran mitad judíos y mitad extranjeros. Entonces en por eso no lo querían, porque los judíos eran muy estrictos con las cosas del Señor, ¿no es cierto? Bueno, ahí seguimos con Verón, que sigue. Bueno, y fíjense que nosotros estábamos hablando de que cuando el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? El reino de Dios se acerca. Ahí, eso es lo que nosotros estábamos hablando, ahora no. Ahora fíjense ustedes este tiempo, ahí más o menos Victoria ya hizo una entrada. Fíjense lo que ocurre ahora. Ahora, para ver a una persona se tienen que disfrazar, y solamente el médico. Una vez que se enteraron que tiene el COVID-19, chao, no hay más contacto. ¿Me entienden? Y yo lo viví de cerca. Por eso cuando leí esta palabra me hizo recordar eso. Hace muy poco Victoria tuvo que viajar a ver nuestra hija que está en la sur. Lógicamente que al volver ella tuvo que tener una cuarentena. Pero a ella le trajo otra hija que yo tengo en Bahía. Y yo con mi hija me saludé de lejos. No me podía acercar. ¿Sabe por qué no nos pudimos acercar? Porque eso es el protocolo, esa es la ley que está ahora. Y detrás de ello estaba un vehículo controlándolo, que era de la gente de Guardia Urbana. Eso pasó con Jesús en ese momento. Fíjese, Jesús le atendió de lejos a los leprosos. Por eso me llamó mucho la atención esta palabra. Por eso lo que yo le quiero decir es que prestemos atención. Dios está queriendo hablar, está hablando en este tiempo. Pero hoy no es como que podemos decir, Dios me dijo, No, ahora hay que buscarlo en la palabra. Este es el tiempo que tenemos que buscarlo en la palabra. Desde el principio yo supe esto, desde que apareció la pandemia, yo supe que acá terminó, de que mañana pasa esto, no pasa nada. Ahora tenemos que buscarlo en la palabra y el Señor nos va a ir revelando de acuerdo al tiempo que nosotros le vamos dando al Señor. Entonces por eso yo te invito que esto no es fanatismo. Esto no es que se nos ocurre a nosotros que hoy me levanto, me quiero hablarle a la gente. No. Esto hoy el Señor, por gracia de Él, nos está revelando cosas para librarnos. Y si nosotros enviamos la palabra de parte del Señor y usted lo recibe la palabra, ¿sí? Por medio nuestro, que somos de pronto los que estamos difundiendo la palabra de los siervos y todo lo que usted escucha, y usted empieza a creer, usted empieza a darle oído a esta palabra, a la bendita palabra que es la Biblia, van a ver que van a empezar a entender y van a empezar a terminar aflicciones, van a terminar preocupaciones. Muchas veces a nosotros nos pasan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas lindas nos pasan en este tiempo. ¿Cómo enfrentamos eso con aquel que está pasando tremendamente difícil? Bueno, mire esta historia, mire este relato, mire que habían un montón de gente con Jesús disfrutando, porque el reino de Dios se ha acercado, dijo, Él vino acá, y creer en el Evangelio. Fíjese, ¿y qué nos llamó a hacer? Arrepentido, dice, arrepentirnos. ¿Me entiende? Arrepentirnos. Después vamos a volver a leer para grabar. Decir, que se arrepientan. Quiere decir que no estamos por buen camino si nos llama a que nos arrepintamos. Y lo que tenemos que obedecer. Y justo en ese caminar, en ese andar, el Señor vino, fíjese, para librar. Ahí yo puedo ver, libró a esos 10 leprosos. ¿Cuánto puede el Señor librar en esta noche? ¿Cuánto? Fíjese que un padre, una madre, un hermano, cualquiera que se convierta en esta noche y después empieza a tomar al resto de la familia. Así hace el Señor. Pero nosotros tenemos que empezar. No, porque aquel no importa. Creamos nosotros. No, pero yo trabajé con Victoria 4 años para que ella pueda entender lo que el Señor tenía con nosotros.
4 años. Y los 4 años no fueron fáciles. No le digo que era una lepra, pero era más o menos cercano. Hoy estamos hablando de la lepra. Pero fíjense, hermano, fíjense, amigo, fíjense. Entonces nosotros tenemos esta gran oportunidad. Amén. Hoy se habla por el conocimiento de la palabra. Gloria a Dios. Hoy se habla Sí, por la revelación del Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor está haciendo cosas maravillosas. Sí, a donde Señor. está viendo un montón de desastres, el Señor está haciendo cosas Amén. maravillosas. Al que A cree. mí el Señor, no sé, ya hace creo que más de 6 meses, no me abandonó. Al que cree todo No le me es abandonó. posible. No se Así olvide que- esa palabra. Crea, confíe, espere. A veces Amén. somos desesperados, queremos ya. No, Dios se toma su tiempo porque Él conoce el tiempo perfecto que es para llegar a tu vida, a la necesidad que vos tenés. Ahora fíjense todo lo que, como yo le decía, que el Señor tuvo ese gran respeto. Hoy tiene ese respeto con vos. Hoy el Señor tiene. Tal vez vos le estás llamando de lejos. Y el Señor te escucha. ¿Sabés qué quiere decir de lejos? No está en el camino. Por eso el Señor te llama. Para que vos entiendas que estando en el camino todo es más fácil. No te digo que ya terminó toda tu historia, todos tus problemas. No. Vas a tener que luchar vos con tu problema. Pero ¿sabés cuál es la diferencia? No estás solo. No estás sola. El Señor te Esa da es la salida. diferencia. Que cuando nosotros le tenemos al Señor, tenemos el respaldo. ¿Me Amén. entienden? Sí, sí. Entonces nosotros, en esta noche, lo que le quisimos traer es esto. ¿Por qué? ¿Cuál era el plan de Dios Padre con su Hijo en la tierra? Era sanar leproso, levantar incurvado, caminar a los cojos, dar vista a los ciegos, hablar a los mudos, ¿sí? Resucitar muertos. Ese era el plan de nuestro Dios Padre con su Hijo Jesucristo en ese momento. Hoy lo tenemos a Jesucristo a través de su Espíritu Santo en persona en nuestra vida. Y en este tiempo difícil, como ahí andaba esos 10 leprosos, hoy son millones de personas en aflicción, millones de personas, porque no se trata solamente del que está infectado, sino toda su familia. Sí. Así que fíjense, entonces este es el tiempo, amigo, amiga, este es el tiempo de que nosotros podamos retroceder de nuestras ideas y pararnos en un lugar y gritar, como Victoria leyó y gritó los leprosos, ¿no? Y el Señor le escuchó. Sí, Señor. Y fíjense que el Señor ya sabía que ellos estaban sanos, porque le dijo, vayan, preséntense delante de los sacerdotes. Qué grande, la verdad que eso a mí me impacta. Él ya le ordena con la sanidad. Con la seguridad. Y ahí ahí ve él tu aptitud. ¿Te sanaste? Ahora, ¿qué haces con tu sanidad? ¿Querés salvación? Vení a mí. Eso es lo que el Señor le quiso decir al samaritano. No vino nadie a dar gloria a Dios. Nadie se acercó. Solo uno. No, solo uno. De 10, 9. Vaya a saber su historia. Fueron sanos también. Pero fueron sanos, porque dijo, ahí dice la palabra del principio, que fueron limpiados. Ujú. Pero ese que vino fue salvado. Yo te invito en esta noche. Si querés ser salvado por el Señor, yo le voy a invitar al pastor. Y ahí va a haber un pedido. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Cree? Cree en esta noche. Muy bien, muy bien. Y es así, ¿eh? El secreto para mantener la bendición es ponerse bajo la protección del Señor. Amén. No que Él haga un milagro y después nos olvidamos del Señor, sino volver al Señor y estar con Jesús, humillarnos delante de Él, darle la gloria a Dios y poder obedecer sus mandamientos, caminar con Él, entrar en una nueva relación con el Señor. Ya no de lejos, como dijeron nuestros hermanos, sino ahí, en forma personal, porque para Él todos tienen entrada a tener un contacto personal. Así que te invito a que vos puedas hablarle al Señor tu necesidad, de tu corazón, aunque no grites
en voz alta, pero en tu corazón que haya un grito: ten piedad de mí, ten misericordia de nosotros, como dijeron aquellos hombres, y el Señor te va a escuchar. ¿Por qué no haces esta oración conmigo? Si lo haces de corazón, va a haber sin duda una respuesta en forma maravillosa, como lo fue de estos hombres, que al momento parece que no pasó nada, pero mientras ellos iban haciendo lo que Jesús les mandó, se produjo el milagro. Gracias, hermano Luis, hermana Victoria. Padre, repetí conmigo, por favor, en el nombre de Jesús, en esta hora, te doy gracias por ayudarme y haberme hecho encontrar este momento para escuchar tu palabra. Tú conoces mi necesidad. Señor, más allá de la situación que yo pueda sentir o ver, tú sabes que necesito tu perdón, necesito tu salvación, necesito tu auxilio, tu socorro, tu sanidad, tu liberación. Señor, clamo a ti, en el nombre de Jesús, Dios mío, clamo misericordia, como aquellos hombres. Ten misericordia de mi vida, de mi familia. Señor, ten piedad de mí. Y yo creo que tú me escuchas. Perdóname, Señor, entrego en tus manos mi vida y quiero ser agradecido como aquel hombre que volvió solo, aunque sus amigos siguieron su camino y se olvidaron de ti. Él volvió solo y tú le diste la salvación y seguramente la protección por el resto de su vida. En el nombre de Jesús, gracias. Te entrego mi vida y quiero caminar el resto de mis días bajo tu dirección, bajo tu protección y dándote la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga tu vida. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Y vamos con Jesús adelante. Amén. Que aunque no nos podamos acercar unos a otros por el tema de la pandemia muchas veces, con Jesús tenés entrada personal. Gloria a Dios. Ahí podés tener contacto donde vos estés, aunque estés aislado. Podés tener contacto. Jesús está con vos. Sí, Señor. Dios te bendiga. Bendiciones.